Oscar Tomás, gracias por visitarnos de nuevo. Gracias a vos. Estoy a tu disposición para seguir aclarando cosas de Yacyretá. Bueno, primero la evaluación del primer programa, cuáles fueron las repercusiones, comentarios. A mis amigos les gustó y bueno, comentarios muy halagüeños sobre las cosas que hablé, ¿no? ¿Preguntas le habrán? Sí, sí. ¿Tendrías que hablar de tal cosa? No, algunos me preguntaron qué era el PBG. Ah, mira. Puedo aclarar, bueno, el PBG equivalente al PBI, o sea, el Producto Bruto Geográfico que mide las provincias. El PBI mide la nación, el Producto Bruto Interno, o sea, la sumatoria de todas las actividades económicas, de todos los servicios, de todo lo que sea el movimiento económico nacional en un año. Representan esos parámetros. El PBG a la provincia, el PBI a la nación. El PBI de la nación es la sumatoria de todas las actividades de todas las provincias, ¿no? Claro, claro. Y es un buen indicador cuando uno compara los PBG de todas las provincias respecto del PBI o el PBG total de la nación, cómo es económicamente cada provincia para el resto de las demás y para la nación. Y a su vez para adentro, cuando uno conoce muchos desagregados, cómo se comportan las unidades territoriales dentro de la provincia desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en el PBG provincial, si uno ve los sectores y cómo se distribuye, hay una fuerte participación, una fuerte presencia de actividad comercial en toda la actividad económica global de Misiones. Y la industria es cerca del 15%. Y casi el comercio es casi el 50%. Y no es un dato muy halagüeño, digamos. Tendría que el sector industrial que primar, o sea, más alto, subir más, son generadores de fuente de trabajo y otros encadenamientos de actividad económica. En cambio, la transacción comercial no tanto. No genera mucho empleo de fuerte poder adquisitivo. Y después hay otro empleo muy fuerte, que es el empleo administrativo, de la administración pública, tanto nacional, provincial o municipal, en el conjunto de todos los trabajadores. Por eso es interesante saber eso. Usted escribía, se me ocurre algo antes de avanzar con algunas preguntas, no sé si le parece, en este ciclo de charlas que estamos teniendo, hacerlo en algún lugar que primero usted lo elija, como referencial, como ícono de todo el movimiento que ha hecho en estos años Yacyretá bajo su gestión, y después se me va a ocurrir uno a mí, que yo recuerdo en una de las recorridas, porque yo tuve el privilegio de recorrer desde la base o desde el dibujito, digamos, también periodísticamente la historia, es la del puente que viene por la avenida Eva Perón y se va hacia el río, digamos, ¿no? Donde supuestamente en algún momento estaba planificado, no sé si lo está todavía, la estación de trenes o que por ahí podría pasar los trenes. Ese lugar es... me parece muy emblemático porque ves las dos ciudades, ¿no? Desde ahí arriba. Ahí fue una gran, diríamos, discusión de orden de planificación, porque la estación de trenes de pasajeros estaba concebida cerca de lo que es la cantera, la ex cantera Enrique, cerca del hospital. Sí. Por supuesto, concebida en los años 80, 90, en donde todo el desarrollo de la ciudad era completamente distinto y la dinámica urbana completamente distinta, y donde todavía no estaba planteado ni visto cuál era el movimiento del tráfico intervecinal fronterizo con Encarnación Posadas. Yo planteé transportar la estación de pasajeros a Villa Lanús, con todo lo que significa de readecuación en ese lugar, y la de carga que iba a estar en Villa Lanús
a la zona de Garupá. No fue fácil esa discusión, primero entre los técnicos y después con Ferrocarriles, ¿no? Pero la verdad es que merituaba que estén ahí. Y tuvimos que rearmar todo, desdoblar las dos. ¿Cuál era la razón de sacarlo? La funcionalidad urbana. Y que iba a quedar prácticamente toda la costa este, desde la avenida Mitre hasta casi Tierra del Fuego, como una gran obra de infraestructura ferroviaria que iba a transformar en una barrera urbana de conexidad y visuales hacia el río Paraná, una zona de visión muy importante que la gente hoy todavía no lo reconoce porque todavía no la está viviendo. O sea que está y sigue planificado en ese lugar. O sea... Y ahí tuvimos que hacer el puente que cruzaba por encima del acceso sur, porque esa era una de las dificultades de resolver. ¿Cómo salía la gente o llegaba o salía de la estación de pasajeros? Ahí. Resolvimos el viaducto, los desniveles eran propicios para hacerlo, y después teníamos todo una franja importante de terreno disponible, longitudinal, como el desarrollo de un ferrocarril, y a su vez en Garupá, esa zona que rellenamos de 100 hectáreas, lo dedicamos ahí para hacer parte de un parque de reserva verde y otra parte la playa de maniobra y de cargas de trenes, que iba a quedar como una zona muerta, una bahía de aguas estancas. La rellenamos y le dimos esa funcionalidad. Todo eso fue aparte, como otras historias que podemos ir viendo, fue reprogramado y replanificado por nosotros. O sea, yo me puedo imaginar más adelante que la gente puede bajar de ese lugar, hacer la conexión, la estación de transferencia, utilizar el servicio urbano de pasajeros, continuar viaje hacia Encarnación. O sea, eso me puedo imaginar hacia adelante. Digamos. Y también tenemos previsto otro apeadero de pasajeros en la reestructuración de lo que va a ser el nuevo centro de frontera, inmediatos ahí cerca diríamos, casi frente, un poquito más allá de lo que es lo que va a ser la plaza en la ex cantera Enrique, va a estar el otro apeadero. Qué bueno, usted escribió, lo publicamos, una editorial, un enfoque, sobre la resignificación de Yacyretá, que ese es el título, ¿no? Y hay un fragmento que habla un poco sobre la Yacyretá de Alfonsín y de Menem, considerándose escasa la incidencia de los gobiernos de De la Rúa y Duhalde. En su momento, en la previa al llegar a esta conclusión, usted hablaba de lo que se había impuesto, que era el monumento a la corrupción. Después, en esos otros ítems, habla del monumento a la improvisación de esos gobiernos. Usted le cambia el concepto. Se improvisó demasiado, mucho tiempo. Y eso afectó el manejo de la obra. Hoy, la reutilización de la frase creada por Menem puede tener varios motivos. El desconocimiento, la subordinación a intereses espurios contrarios al desarrollo nacional, o simplemente representa el artilugio mediático de recurrir al inconsciente colectivo para oponerse sin mayores fundamentos a una política soberana con justicia social y plena ocupación. O sea, vender, desentenderse, digamos, de todas esas cosas, ¿no? Le voy a explicar, digamos, conceptualmente las cuestiones fundamentales y a su vez los hechos que dan fundamento a mis planteos. Yacyretá surge de un hecho político. En la época de Perón instala, es quien instala la política hidroenergética a nivel nacional, con el objeto de la sustitución de importaciones de petróleo, y se desarrollan un montón de emprendimientos. Cuando él deja la etapa anterior a la década del 50, su presidencia, habían avanzado cuestiones programáticas
de la temática hidroenergética. Que cuando él vuelve, y él en el proyecto de ley que manda al Congreso para aprobar el tratado que firmó con el Paraguay de Yacyretá, él hace hincapié que dice que pasaron casi 25 años, vuelve nuevamente al país y a ocupar la presidencia, y recién él retoma un proyecto que había iniciado las primeras gestiones en el año 1926. O sea, desde la política se pergeña Yacyretá. Desde la política, con el tratado, se comienza a dar forma concreta a Yacyretá. Pero también desde la política se paraliza Yacyretá. En el periodo de la gestión del gobierno militar, se hacen en Yacyretá todo lo que sean las obras previas, los campamentos en la zona de Ayola y Ituzaingó. Y en la época de Alfonsín se comienza la ejecución de las obras principales de Yacyretá. En el periodo de Alfonsín tuvo fuerte movimiento Yacyretá, pero también conflictos sobrevinientes de problemas económicos. Claro. Hay paralizaciones, muchas discusiones en la obra, se retrasa el emprendimiento. Tuvo la hiperinflación, el desagio, o sea, todas las malarias económicas, políticas que uno podía tener, le sucedió a Yacyretá en toda sucesión de los años. En el periodo de Menem se concreta en el tema de las turbinas. En el 94 inicia a funcionar la primera turbina y termina en el año 98. Allá entre el 94 y 95, Menem firma un acta con el presidente Guasmosi del Paraguay para privatizarla. Pero antes había que armar la mise en scène que justificaba eso, como hay muchos hechos en el país que daban pie a las privatizaciones, la dejaban caer a las empresas. La desinflaban. Sí, la dejaban caer, la instalaban como que no servía y que eso un privado podía venir y gestionarlo y hacer mejor. Firman ellos y se imponen un año para que aprueben los congresos. Pero anticipadamente dice la frase de que en Yacyretá era un monumento a la corrupción. Tras cartón, cualquier crédito que estaba tramitando Yacyretá se cayó. Ni bien los congresos no validaron el acta de acuerdo para privatizar Yacyretá, Menem abandona los aportes del gobierno argentino para continuar con el emprendimiento. O sea, hay una paralización y queda el emprendimiento en cota 76 y funcionando a media máquina. Y no solo funcionando a media máquina, sino funcionando en rangos inadecuados que trajeron muchísimos problemas a las turbinas en el tiempo. Y que hoy la estamos nosotros atacando en su resolución. Pero también desde la política, con la decisión de Néstor Kirchner en acuerdo con Duarte Fruto, se retomó el emprendimiento, continuó ese apoyo político en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner y Lugo, y desde la política también se terminó. Ahora, ¿qué pasó en todo ese escenario? Perdón, en esa parte ahí donde usted hablaba de la época de Menem, ahí es donde aparece cuando estaba desinflado Bush, ¿no? Por supuesto. Que está en el archivo, digamos. Claro, y que tenía... Que era un aspirante de interés. A comprar. Claro. Imagínense, conociendo hoy ustedes, la sociedad toda, conociendo lo que hicimos acá de obras,
los acuerdos con los municipios y las provincias en ambas márgenes y las negociaciones permanentes con los afectados por el emprendimiento. ¿Usted cree que un privado le hubiera dado tantos beneficios, que hubieran tenido los barrios que tienen, que se hubieran hecho las obras que hicimos? Malecón, un muro de piedra. Un murito. Y la gente en carpas, si podía. O sea, si no estaba presente el Estado detrás, si bien nosotros no somos el Estado, pero sí somos pergeñados para las partes y somos representantes del Estado, traíamos la impronta de las políticas públicas de nuestros países a través de la empresa. ¿Y había complicidad de gobiernos ahí, digo, provinciales también? Bueno, mirar para otro lado, digamos, Puerta, decir, no reclamar, bueno, y no retobarse. No me canso de decir que Puerta fue uno de los que apoyaba la privatización de Yacyretá. Y a su vez quería que Corpo nazca privada, porque él quería las empresas privadas y quería las represas. Hoy viró poncho. Como es misionero y opositor, entonces hay que oponerse. Por más que le funda la sociedad misionera, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la memoria, de la gente que Le continúo entonces un poco. Lo que nosotros hemos verificado y hemos dado el ejemplo en estos años es que, primero, en el afán de la historia del monumento de la corrupción, en el año 2005, el Senado de la Nación Argentina nos envía a una resolución a Yacyretá para que hagamos una tarea de investigación sobre la corrupción de Yacyretá, desde el año 74 en más. Por supuesto, nosotros no sabíamos por dónde empezar, porque teníamos que estudiar toda la historia de Yacyretá y a ver qué acto de corrupción se podía identificar a través de todos los actos auditados en todos los años. No obstante eso, mis abogados nos recomendaron, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Quién mejor que la justicia? Entonces nos dedicamos a notificar a todos los juzgados federales del país si en algún juzgado federal existía alguna denuncia de corrupción contra Yacyretá, porque ¿cómo uno puede identificar un delito si este no es denunciado? Claro. O sea, o cómo nosotros podemos ser juez y parte nosotros mismos. Entonces, lo único que nos notificaron los juzgados fueron dos hechos que involucraban a algún agente de Yacyretá que hizo algún acto impropio con otro tercero del Estado Nacional por reintegros, cosas por el estilo, pero no eran inherentes a Yacyretá, no tenía nada que ver de un acto de corrupción directo, digamos. No, de un contrato de obra con otro contratista o de Yacyretá como contratista, sino un acto delictivo de una persona en connivencia con otra, que están siendo juzgadas, o una empresa a quien fue beneficiaria en ese sentido de una devolución de reintegros de impuestos, porque fraguó que era una empresa local argentina y no era italiana, y se presentó viendo que la investigación le iba a dar por la cabeza y reconoció eso, y los personajes que estaban involucrados están siendo investigados. No fue un daño para Yacyretá, ni le correspondió a la obra nada, no impactó, o sea... No hay riesgos. Pero sí hay, en términos de corrupción, le digo, que conste de alguna manera. Dichos y libros hay muchos. Nunca eso se transformó, algún fiscal
lo transformó en alguna denuncia concreta de investigación. Yo me refiero a todos los hechos que estaban instalados previo a que yo inicie mi gestión. En todas las cosas que surgieron en mi gestión, casi todas denuncias infundadas, yo inmediatamente que apareció me hice presentación espontánea ante la Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa o en la Oficina Anticorrupción, o en algunos casos fui investigado por la justicia y han habido fallos de absolución porque eran infundados. O sea, y que eran hechos que se me asignaban a mí de actos que sucedieron 2 o 3 años antes que yo entre a Yacyretá, por ejemplo. Un tema de seguro, una vez tuve 2 años litigando por un hecho que se me imputaba que sucedió 3 años antes que yo entre en la empresa. Evidentemente había una industria del juicio. No, o una actitud maliciosa de serruchar el piso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me imagino, sí. Pero entonces, ¿qué otra cosa uno podía ver de significativa respecto de que motivaran que Yacyretá no haya tenido la misma suerte que Itaipú? Siendo que ambos tuvieron el tratado prácticamente en el mismo año, con meses de diferencia, y los dos tenían las mismas partes como socios en el acuerdo. Paraguay estaba con Itaipú y con Argentina en 2 emprendimientos vinculados entre sí. Y fue la improvisación. Cuando yo le voy a comentar la improvisación en muchos aspectos. Y la improvisación llevó al peor acto de corrupción que puede haber. El tiempo, la demora en el tiempo trajo muchísimos costos, muchos pasivos, o sea, muchos intereses tuvimos que pagar. Más gente se vio afectada en el emprendimiento, las ciudades no pudieron crecer como tenían que crecer porque había una medida de no innovar en la zona de afectación del embalse, y a su vez hubo un impacto, diríamos, no tangible, pero sí jurídico en el uso del territorio que obligó que, por ejemplo, Posada crezca indiscriminadamente hacia la periferia porque nadie quería ocupar la costa por si venía la suba del embalse. Bueno, ¿qué había detrás de eso? Que el proyecto primero no estaba bien definido cuando se lo lanzó para su construcción. Ya de por sí, en la faz de la contratación, hubieron innumerables problemas que estaban asignados por eso. Después, en el tiempo, iban cambiando criterios. El proyecto original prevía 30 turbinas y un dique compensador agua abajo de la represa. Fue suprimido el dique compensador, de las 30 turbinas se hicieron 20, diríamos, la contención de una muralla de contención del lado paraguayo que tenía que hacerse, estudiaron 16 alternativas demorándose 3 años en los estudios para hacer toda una protección de 65 kilómetros para que no inunde el territorio paraguayo. No se tenía asegurado el 100% del financiamiento, se iba haciendo por tramos a medida que en suerte le tocara un gobierno u otro. Bueno. Y como la Argentina era el que soportaba todas las inversiones, actuó como garante financista y después de hecho se transformó en prestamista para el emprendimiento. Eso y la demora en el tiempo, los cambios políticos e institucionales que hubieron en la Argentina impactaron negativamente en eso. Entonces, si el proyecto estaba definido y de entrada se hacían las cosas como se hicieron en Itaipú, y si tenía asegurado el 100% de la inversión, o por lo menos las providencias para eso, no se hubiera tardado tanto. Entonces, yo creo que el mejor nombre que uno le podría poner para reemplazar por otro es el de la improvisación más que el de la corrupción. Yo no digo que no pudo haber corrupción. No consta. No hay hechos concretos salvo estos hechos entre personas
pero en la institución que no hay. Estaba pensando también cuando usted hablaba un poco de todas estas idas y vueltas de Yacyretá, ¿no? Las relaciones con el Paraguay habrán sido bastante complicadas en este lapso para empezar a ordenar algo desordenado o improvisado. Son socios y hay que sentarse cada tanto a charlar. Cada tanto. Y cada semana, todos los días, discutiendo punto por punto, ¿no? Y esa resignificación de Yacyretá como impacto en la región, ¿ustedes lo pueden medir también? Sí, bueno. Además de las relaciones internacionales, porque eso también, con la diferencia, usted tiene la ventaja de que le dicen Oscar. Y que mi mamá es paraguaya. Claro, tiene una gran ventaja ahí, ¿eh? Sí, no, a partir de ahí fui medio curepí. Claro. Y a partir de ahí, yo no me quejo de la relación con los socios, si bien cada uno defiende los intereses y cada uno con honestidad cree que está haciendo lo mejor para la empresa y por eso con enjundia y con vehemencia tratamos las cuestiones. Nunca tuve peleas con los socios, con ninguno de los 11 directores. Hemos tenido fuertes discusiones. 11 directores del otro lado y en Argentina, uno. Uno. Durante todo este tiempo. Sí. O sea que 11 tipos de personalidades distintas tuvo que... Y con cambio de acompañantes, de intermedios. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca discutíamos como si fuesen nuestros problemas. Poníamos el problema en el medio de los dos y discutíamos el problema. Y cada uno con su visión del problema. Claro. Entonces nunca terminábamos heridos. Avanzando sobre los otros. Sí, y esa era una estrategia que me dio muchos resultados. Y yo me gané 11 amigos con los directores y no me quejo del trato que tuve en el Paraguay en general, con la prensa ni con la gente. Siempre me respetaron como yo los respeté. Así que desde el punto de vista del factor humano, las relaciones siempre fueron buenas, excelentes. Supe cosechar eso y supe cosechar amigos. Y en cuanto a las cuestiones de trabajo, era en Yacyretá nunca en estos 10 años y pocos meses que llevo, tuve un día igual. Y digo, ni sábado ni domingo. La represa funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Los directores no nos podemos apartar de los problemas, estamos al servicio de la empresa las 24 horas del día. Si alguno se va a mover más de 3 o 4 días, tenemos que notificar a las altas partes. Se tiene que concretar un reemplazo por resolución con aceptación del comité ejecutivo de la empresa y notificar al Consejo de Administración. Previamente cubrir el lugar y con una resolución, en mi caso, de la Secretaría de Energía publicada en el Consejo, en el boletín oficial. Es de mucha responsabilidad, es de mucho trabajo porque es una empresa, por su situación, muy atomizada. Tenemos sedes en Buenos Aires y en Asunción, las sedes oficiales. Y después tenemos sedes en Posadas, en Encarnación, en Ituzaingó, en Ayola y en la central hidroeléctrica. Y nosotros somos responsables por todo lo que pasa en cada momento en todos esos lugares. Si no hubiese sido por la informática, el desarrollo de la informática, de los niveles de comunicación que hay hoy por el celular y los smartphones, y yo no hubiera conducido Yacyretá como conduje. Y si no hubiera tenido la calidad de personal que cumple a rajatabla con la instrucción que se da, yo no podía haber avanzado todo lo que avanzó. Semejante estructura que impactan en una amplia región, tanto de Paraguay como de la provincia de Misiones, Corrientes, ¿es para desaprovecharla, digo, en términos de futuro?
o simplemente para que se ocupe de lo que ya está hecho? ¿O Mira, hay una proyección hacia adelante de que se puede reutilizar, reorientar? bueno, nosotros de hecho tenemos proyectos en cartera con fuerte acompañamiento del gobierno argentino y también bien vista por el gobierno paraguayo de ampliar nuestro horizonte de inversión, haciendo la empresa más grande con Añacuá y haciendo 3 turbinas más en la central principal. Son inversiones de más de 2.000 millones de dólares, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, que va a necesitar de todos los recursos humanos que disponemos. Tengo en la empresa, y doy fe en el lado argentino, recursos humanos y técnicos excelentes, de primera, y he constituido equipos de trabajo que hoy están trabajando en cuestiones sociales, medioambientales y soluciones de ingeniería. En la parte de ingeniería, en lo que hace a la parte de la hidroeléctrica, tener buenos ingenieros electromecánicos, eléctricos, hidráulicos, civiles, especializados por años. De la región. De la región. Tanto es así que estamos por instrumentar en la empresa una organización que se va a llamar Yacitec, Yacyretá Tecnología, para brindar servicios a terceros de consultoría en todas las especialidades que hemos desarrollado y vender esos servicios en operación y en mantenimiento de centrales hidroeléctricas, en la temática de cuestiones medioambientales y en la asistencia social. Un trabajo, digamos que... Claro, todo esto surgió cuando vinieron varios interesados de empresas a ofrecer la Yacyretá de las licitaciones de estas 2 centrales hidroeléctricas en el sur argentino, que nos vinieron a ofrecer para que Yacyretá le haga toda la operación y mantenimiento de las centrales. Porque las empresas tenían que presentar y traer cómo operarían, porque a su vez de construirla después las operan y la mantienen. Analizándola nos dimos cuenta de que en la experiencia que tiene Yacyretá en la materia, a través de sus propias historias y a su vez a través de haber participado en muchos estudios para corregir problemas que fueron dándose en el tiempo, evaluamos la pertinencia y la importante expertise que tenemos. Y encima de eso, sumando a todo el universo de universidades con las cuales trabajamos, de la Universidad del Nordeste, la del Litoral, la de La Plata, la de Misiones, la Universidad Católica del Paraguay, la Universidad Nacional del Paraguay, claro. Que tenemos trabajo de distintos tipos, desde la parte medioambiental hasta la parte de alta tecnología. Se viene Yacitec entonces, ¿eh? Hoy ya está conformado, digo, no nos estamos armando, ¿no? la logística para aprobar en la empresa. Una pregunta que se hace mucha gente, bueno, y también lo hago yo, porque el otro día estaba mirando un anuncio que se había hecho hace 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, que se llama Travesía Urbana, que se concretó ahora esta semana una firma definitiva, digamos, del acuerdo, que va a pasar de La Garita hasta la zona del bypass, digamos. Interesante, termina ya en la zona del acceso este. Proyecto que lleva años de desarrollo, meter en el presupuesto, sacarlo, readecuarlo hasta que se ejecute, ¿no? Lleva su tiempo. Digo, ¿de dónde sale cómo sacan el presupuesto ustedes para que se pueda efectivizar tremendas obras en tan poco tiempo? Porque nosotros tenemos esa es otra habilidad de Yacyretá. Yacyretá tiene una razón social muy particular. Si me da unos minutos lo voy a explicar. Sí, porque la verdad que son tiempos muy cortos. Usted ve el nodo vial de Garupá o la autovía, por ejemplo. Observa el avance rápido. En Yacyretá, tomada inmediatamente la decisión,
los tiempos son mínimos. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos resolvemos todo. Primero tenemos una organización piramidal fuertemente empoderada y no tan distribuida en las cabezas del comité ejecutivo, que integramos los dos directores, el director argentino, en mi caso como director ejecutivo, y el director paraguayo, y después un consejo de administración integrado por 8 consejeros y dos delegados de la Cancillería de ambos países, que actúan a instancia del comité ejecutivo. Los directores damos instrucciones de que se elabora tal proyecto, inmediatamente las áreas técnicas nuestras los estudian, los desarrollan, y yo y el director paraguayo estamos al lado de ellos apretándole para apurar los tiempos. Inmediatamente aprobamos, tiene el aval del Consejo, la aprobación del Consejo de Administración, y en ese mismo instante estamos tomando la decisión de inversión, porque también tenemos los recursos. Y esos recursos salen de la venta de la venta de energía. Yo no he tomado créditos en todos estos años. A eso me refería, ¿no? O sea que cada gotita de agua, digamos, que automáticamente se transforma en un fondo. Sí. Yo digo, para imaginarme a futuro, si algún día nosotros los misioneros miramos con inteligencia lo de Corpus y Garabí, teniendo participación, por supuesto. La facturación diaria de Yacyretá ronda los $2.800.000 diarios. Sí, estoy haciendo la multiplicación y no me alcanza la cabeza. 900 millones de dólares anuales. Un flujo permanente, eso producto de la venta de la energía, digamos. La venta de energía. Pero para vender hay que producirla, hay mucha gente que está trabajando en distintos sectores de la empresa. Nosotros, por ejemplo, en esa atomización que yo le dije, hay una parte distribuida en la central hidroeléctrica exclusivamente a la producción, al mantenimiento de las turbinas, a los controles y la custodia de que todo funcione bien. Después hay servicios de vigilancias que se tienen de ambas márgenes, y después todo el resto del universo de recursos humanos de la empresa están distribuidos en todos esos lugares que yo le dije. Es todo el aparato administrativo, contable y jurídico que vela por la empresa. Mientras estamos desarrollando y terminando el plan de terminación de Yacyretá, hay otros aspectos que están también participando, que son independientes de la generación de energía, que son todas las áreas sociales y medioambientales. Si pudiéramos... Todo eso, todo ese capital humano y capacitación lograda por esa gente, nosotros lo estamos ocupando y lo estamos, digamos, volcando en los proyectos que le dije de expansión de la empresa por un lado, y a su vez orientando hacia lo que va a ser Corpus en el futuro, ¿no? Si pudiéramos embalsar la energía, ¿no? Y digo, en términos económicos, porque cuando hasta ahora le piden tanto, tienen que dejar de vender, digamos. Y claro, pero le comento, lo que en el ordenamiento del manejo y la administración de la energía generada en el país, nunca se disipa la energía generada, o sea, nunca se tira y se la desperdicia, porque en la programación global del país, lo primero, la base que se llama, lo que alimenta la base mínima de energía son todas las hidroeléctricas. Siempre son demandadas. Porque es la más económica. Y es renovable. Y renovable, pero antes hay que sortear la etapa de inversión, que son fuertes inversiones. Ya vamos a hablar después de números para que se dé cuenta de inversiones. Yo simplemente quiero hacerle que entendamos un poquito que esa misma cantidad de plata por ahí, en términos de porcentaje, 20, 30% puede ser para los misioneros. Por supuesto. En los futuros proyectos. Así es la intencionalidad
de la ley aprobada por unanimidad en la legislatura provincial a instancia de un proyecto de Corpus y de Garavito. Carlitos Rovira como legislador y a su vez presidente de la Cámara. Pero no, si se llega a aplicar ahí, por carácter transitivo va a ser aplicable a Yacyretá, a todo. Ah, ese es el otro Por supuesto. secreto, digamos. Si sale bien la jugada para los misioneros, Misiones va a tener 1000 megavatios de potencia de su propiedad, que va a ser 3 veces y medio más de lo que consume por año. Y ese excedente lo puede transformar Por en supuesto, platita. ¿no? Lo puede vender al sistema nacional, transformar en plata, manejar nosotros la venta de energía y no ahora que se están todos los días golpeando a ver si le pagan o no le pagan, si le cobran un impuesto, si le cobran, o si se cobran deudas con eso. Y el No, el cambio es completamente distinto a lo que hoy la administración y manejo de la política energética en la provincia. Porque primero, para ser propietario de tamaña magnitud de megavatios, hay que hacer una estructura de Estado distinta o de empresa distinta, como es hoy. Hoy está dispersa en cooperativas y EMSA, ¿no? Debería concentrar más, digamos, no tan... Habría que nuclear todas y hacer una figura más eficiente, menos colador, menos dispersa. menos gastadora. También. Y menos deudora. También. Y más eficiente. Y más práctica, digamos, ¿no? Más eficiente. Bueno, es impresionante. Me decía algunos números, ¿no? Yo sé que mucha gente le decía, bueno, números, no, pero es difícil comprender la magnitud de la obra para hacer comparaciones, ¿no? El emprendimiento de Yacyretá con las obras del plan de terminación de Yacyretá terminarían saliendo unos 12.000 millones de dólares a valores de hoy. Es mucha plata eso. Multiplique por 6, son casi 80.000 millones de pesos. Y nuestro presupuesto provincial es... Y son 6 presupuestos provinciales. 6 años de todos los gastos de Misiones, como administración de gobierno, e inversiones que también involucran. Pero también significan una generación de 20 millones de megavatios hora o 20.000 millones de kilovatios hora, que eso es lo que la gente, el factor kilovatio es lo que la gente ve en su factura. 20.000 millones de kilovatios hora es la generación de Yacyretá anualmente, y una facturación equivalente a 6.000 millones de pesos. Estoy pensando los riesgos políticos que asumimos cuando nos equivocamos, como votantes también, ¿no? Sí. O si vemos bien esa beta hacia adelante. Porque esto también se pone en riesgo muchas veces. Cualquier, diríamos, organización de Estado que se precie de sólida, en cualquier parte del mundo, tienen los elementos básicos que le garantizan su funcionamiento. O integra parte de un pool de generadores de energía o administradores de energía, o lo tienen. Nosotros tenemos la oportunidad, ya tenemos una central hidroeléctrica de Uruguay, que cuando se la construyó significaba casi el 60% del consumo total de energía de Misiones. Hoy está en el 25%. Y el resto tenemos que comprar todo, compramos hasta del Paraguay. Yo creo que teniendo tanta agua y teniendo oportunidades, ¿por qué no podemos ser dueños y generadores de energía, aportando el recurso? Aguas arriba de
Claro. de Itaipú, hay como entre el Paraná y todos los ríos aportantes, hay como 90 centrales hidroeléctricas. Hay varias decenas sobre el Uruguay, en Brasil, y también hay como 7 u 8 sobre el Iguazú. ¿Qué vestimenta nos estamos rasgando nosotros? Somos en lo que es en el contexto del río Paraná en Yacyretá, la cuenca de aporte nuestra, todo ese sistema no es el 5%, el 95% viene del Brasil, a través del Iguazú y a través del Paraná. Ellos no aportan esa agua, pero esa agua antes transitó por 90 embalses. ¿Cuál es la historia? Hablaba el otro día con una señora y me decía, ese señor que habla con vos ahí en ese programa, debe tener muchas presiones, ¿no? En algún momento. Y seguro que sí, mirando los números y los datos. ¿Cuál fue en estos años, arquitecto, el momento de mayor presión? Si se quiere acordar, ¿no? Porque por ahí le trae alguna rémora complicada, pero digo, para entender, el otro día vi que usted tuiteaba una foto con su mamá, ¿no? Sí. Y yo decía, y lo charlábamos, ¿no? Es ser humano. Sí. Es un ser humano. Soy ser humano. El momento de mayor presión fue el día, 2 días previo y muy fuerte, las horas previas al evento de febrero del 2011 de la Cota 83, cuando participó aquí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Fernando Lugo, presidente del Paraguay. Ahí sentí que moría. Sí. Estuve muy mal, muy presionado. Había que levantar. No puedo revelar de qué se trataba, pero tenía que ver con los socios. Pero nunca en mi vida tuve una presión tan. No podía estar más. Yo, después que firmé en el acta con el director Kencho Rodríguez, mi cabeza estaba por reventar. Y salí, no vi los fuegos de artificio, me fui a mi casa, tomé 3 pastillas y dormí 12 horas. Pero tuve esemas por todo el cuerpo, estaba en un estado... Una situación difícil. Nunca me sentí así. ¿Qué lo liberó, digamos, de ese momento? El hecho de haber cumplido la suba de la cota, de haber cumplido con un compromiso para con la sociedad a nivel nacional y con la sociedad misionera, y de que todo haya sido sin novedad. No fue fácil. Sin duda. Fue algo inenarrable. Solo yo lo sé. Ese sufrimiento, digamos, ese impacto que ha resultado en su vida, para adelante resulta chico, digo, en los desafíos. No hay ni un problema grande, chico, son todos problemas, digamos. Pero y todos merecen la misma dedicación, la misma. No hay problema chico o grande, hay problemas. Y eso hay que tratarlo a todo con el mismo cariño que todos. Y la misma dedicación. No hay problemas chicos ni grandes, hay problemas. Es poner el problema, como me dijo usted al principio, en el medio, ¿no? En el medio. Ese es un aprendizaje quizás que podemos dejarnos a y nosotros. No pelearse con el problema. Entonces toda la oportunidad que uno opine sobre el problema y no se afecten las personas. El estilo latino es casi como creer que es la persona, digamos, y no... Y primero le ataca al otro y se olvidan del problema y se agarran las piñas, y después, ¿cómo recomponen la situación? ¿Cómo reinician todo? Esto vale para cualquier relación, en matrimonio, en todos lados. ¿Y para ser político se necesita ser un buen técnico o un técnico bastante político, digamos?
Yo soy más técnico que político. Sé de política, me gusta, pero soy un buen colaborador del político, dirigente. Te complementan. Aprendí a transformar en hechos, con mi trabajo, de la instrucción política. Transformarle en algo objetivable, un objeto, ¿no? Claro. Eso aprendí. Y entenderle el timing, el deseo y la intencionalidad del político. Y manejar sus tiempos, entender sus tiempos y como técnico descender a todos mis colaboradores esa impronta para que el hecho aparezca en el tiempo que la política necesita que aparezca. Para el político, las obras, las acciones y que entrega a la sociedad de la cual es dirigente él, él espera recibir el beneplácito o el rechazo. Y ¿es la anemia o es la sangre que tiene el político para seguir creciendo? Y un técnico tiene que entender eso y tiene que aprender para manejarse cuando está en función del servicio de un conductor político, entender los tiempos políticos. Cualquier político, y esto me lo permito yo, si usted me permite, ¿no? Haría un acto de cada obra que inaugura, ya sea una placita o 100 metros de asfalto. Y usted larga un Twitter. O sea, digo, hay una enorme diferencia entonces entre un técnico y... Que no quiere decir que impacte en lo político. O sea, eso tiene una explicación lógica. Yo le voy a explicar. Es una explicación política y una explicación técnica. ¿No? Cuando yo llegué a Yacyretá, yo sabía muy bien que por esa impronta que significa la empresa, que significa la figura de quien tiene la suma del poder de la empresa, como es mi cargo, a cualquier político de inmediato ve que uno le puede hacer sombra. Yo vi como muchos de mis colegas en el Paraguay volaban de un día para el otro cuando se creía al poco tiempo de asumir el cargo presidenciable o ministeriable. Y sabía muy bien, y lo aprendí en mi propio cuero, que en Yacyretá había muchas capas geológicas de los distintos tiempos políticos de las conducciones que hubieron en la empresa. Que no pierden el serrucho. Entonces yo dije, no hay política en Yacyretá, la política se hace afuera. Yacyretá, la mejor política que es cumplir con la gente, generar energía y terminar la encomienda del gobierno nacional de terminar el emprendimiento. Entonces, yo no digo que he impedido que se inaugure. Yo habilité al uso, porque entiendo que la obra va a estar terminada cuando cierre todo. Y en ese momento voy a hacer una fiesta popular en la cual no estaré, para que la gente aprecie todo el conjunto y disfrute, como ya vienen disfrutando. Si alguno de los funcionarios políticos, tanto provinciales como nacionales, quieren hacer un acto de inauguración oficial, están en todo su derecho, yo no lo impido. Pero yo tenía que iniciar, por un lado, no mezclar y no hacer sombra a nadie desde mi función. Y que el uso sea... Y que la gente aproveche, pero a medida que la gente iba ocupando, me va cuidando la obra. Si yo no habilito al uso, eso no queda usado y pueden ser intrusados y la obra, la cosa terminada empieza a deteriorarse. Tomás, seguimos con otras charlas. ¿Cómo no? Gracias. Gracias.